usted se dio una comelona y la acidez lo está matando, tome Ameracid. Ameracid es el mejor antiácido del mercado. Ameracid es el antiácido de Laboratorios Amerifarma. Vamos a continuar entonces con un tema que a mí me fascina, que es el tema de educación. Miren, hay un estudio nuevo, acabadito, salió hace un mes del Fondo Monetario Internacional, rápidamente lo bajamos de la página web del fondo y lo colocamos acá en nuestro blog, un comentario sobre ese trabajo, un trabajo muy bueno, donde una de sus autoras se llama Era Dabla Norris, y usted lo puede encontrar ahí. Pueden entrar a mi blog, pueden verlo ahí en su pantalla, www.jaimearistescuder.blogspot.com. Repito, www.jaimearistescuder.blogspot.com. Ahí está un artículo que publiqué el jueves, donde lleva por título Crecimiento, Educación y Desigualdad. Y señalo que en ese estudio del Fondo Monetario Internacional, la cual Era Dabla Norris, se señala que el crecimiento económico y la desigualdad tienen una relación de tal manera que si hay un mayor crecimiento económico, pues se reduce la desigualdad. A mayor crecimiento económico se reduce la desigualdad. Esto enfrenta una hipótesis desde los años 50 muy famosa, que es la teoría del profesor Kuznets, que decía que al principio usted podía tener un crecimiento económico que generase un aumento de la desigualdad y luego con el desarrollo de la sociedad pues se iba a lograr ir reduciendo cada vez la desigualdad. Es decir, que iba a ser como si fuera una U invertida. De esa forma es la relación con la desigualdad y el crecimiento. A mayor crecimiento usted va a encontrar pues una mayor desigualdad, llega a un punto, dado el crecimiento, va a llegar a un punto el nivel de ingreso per cápita y a partir de ahí entonces usted va a encontrar una reducción de la desigualdad. Pues bien, este trabajo hace la evaluación para un conjunto de países y lo hace a lo largo también del tiempo. Es decir, que mezcla datos de corte transversal, que son datos del conjunto de países en un momento dado, pero también para cada país toma la evolución, que sería datos ya de series de tiempo, es decir, serie de tiempo y corte transversal, los dos juntos es lo que se conoce como datos de panel. Y esos datos de panel donde se va a visualizar las bondades de tener información de todos los países, eso que, digamos, esas diferencias entre cada país y al mismo tiempo las diferencias que se crean al momento de que usted evoluciona. Esa combinación es lo que se conoce como datos de panel. Pues bien, en ese estudio, utilizando esa base de datos, llega a la conclusión de que el crecimiento no tiene, la relación del crecimiento con la desigualdad, no tiene este comportamiento en forma de U invertida, sino simplemente que a mayor nivel de crecimiento y a mayor nivel de generación de ingresos, usted va a ir teniendo una caída del nivel de desigualdad. Ahora bien, se llega a la conclusión de que por cada un punto de crecimiento del PIB se reduce el coeficiente de desigualdad, que es el de Gini, donde usted tiene que 0 sería perfecta igualdad y 1 perfecta desigualdad, se reduce en 0.08 puntos porcentuales. Es decir, que por cada punto de crecimiento del PIB, 0.08, usted ve que tiende a reducirse la desigualdad. Ahora bien, ¿qué sucede? Para América Latina y para Asia, esa magnitud es menor. La magnitud es menor, el impacto es menor, lo cual significa que hay que hacer algo, hay que hacer algo. ¿Qué está pasando en América Latina? ¿Qué está pasando en otras regiones? Que no se está traduciendo ese incremento del Producto Interno Bruto o del ingreso per cápita, no se está traduciendo en una reducción en la misma magnitud de la desigualdad. Se reduce, pero no en la misma magnitud. Entonces, eso es lo que ellos analizan en ese trabajo que lleva por título Renta Nacional y su distribución. Renta nacional y su distribución. Ahí, si usted va a mi blog y le da, cuando dice renta nacional y su distribución, miren lo que le va a salir en su pantalla. Ese es el trabajo original, National Income and its Distribution, de Marcus Bruckner, Era Dabla Norris y Mark Grastein. Esos son los tres autores del Fondo Monetario Internacional que elaboran, digamos, toda esta teoría y demuestran que, y esto sí es importantísimo, si usted quiere, como hacedor de política económica,
hacer que el impacto del crecimiento económico sea favorable para reducir la desigualdad de los ingresos, hay que hacerlo a través de un canal. ¿Y cuál es ese canal óptimo para reducir la desigualdad a través del aumento del Producto Interno Bruto? Lo que siempre hemos dicho nosotros, a través de la educación. Oigan bien lo que dice Dabla Norris en un comentario que ella realiza de este paper en el blog del Fondo Monetario Internacional. Dice Dabla Norris lo siguiente: una mejor educación es la mejor política para ayudar a los países a evitar un aumento de la desigualdad que por lo general resulta del cambio tecnológico y la globalización. ¿Qué significa eso? Que cuando usted, por ejemplo, lleva a cabo un proceso de globalización, apertura comercial, donde usted entra en un acuerdo de libre comercio con un país, como es el caso de los Estados Unidos, o región, como es el caso de pues, el acuerdo del DERE-CAFTA, que es con Centroamérica y los Estados Unidos, cuando usted entra en esto, obviamente que hay una mejora, pero para aquellos más educados. Esto, yo tengo un paper, lo recuerdo como ahora, de finales de los 90, inicio del 2000, que salió publicado en un libro de la CEPAL y el PNUD, en el cual yo presento los resultados de un modelo de equilibrio general computable que elaboré en ese entonces, donde yo evaluaba el impacto que tenía la apertura comercial o un acuerdo de libre comercio de las Américas sobre la pobreza y la desigualdad de ingresos en la República Dominicana. Y efectivamente la pobreza disminuía. La pobreza disminuía porque había un aumento del nivel de ingresos, pero la desigualdad aumentaba. ¿Y por qué aumentaba la desigualdad en ese momento? Por el hecho siguiente: cuando se hace un acuerdo de libre comercio que le genera beneficios a la economía, quienes más reciben beneficios son aquellos más educados. Los más educados son los que aumentan más su nivel de ingreso. Y al aumentar más los niveles de ingreso, aquellos más educados, ¿qué significa? Que se deteriora la distribución de los ingresos, se hace más desigual la distribución de los ingresos. ¿Y por qué se hace más desigual? Porque al aumentar los ingresos de los más educados, estos son los que ya tienen mayores niveles de ingresos. Si estos no aumentan o aumentan menos, entonces, como este aumentó más, la desigualdad se hace mayor. Entonces, ¿qué dice Dabla Norris? Bueno, para evitar eso, ¿qué hay que hacer? Una política de educación de los menos calificados. Ahí es que hay que meterse. Entonces, ¿qué tipo de educación se necesita? Mire, se necesita no solamente educación universitaria, no se necesita solamente educación de que los muchachos terminen secundaria, que en este país es un problema muy serio. Si ustedes ven, la tasa de participación escolar de los muchachos va muy bien, casi 100%. Todos los muchachitos están en primaria, pero tan pronto pasan secundaria, ¡pop!, se va a la mitad. Se va a la mitad. Por eso, cuando usted selecciona, de cada 100 dominicanos, 80 lo que tiene es menos de bachillerato. 80. Usted selecciona, ¡pam!, menos de bachillerato. Usted dice, pero aquí hay un problema de bachillerato o menos. Ahí tiene el 80% de la población. Entonces, usted tiene un problema muy serio, porque esa población con ese nivel de educación lo que gana es 10,000 pesos. 10,000 pesos, porque todo aquel que tenga bachillerato o menos, eso es lo que va a ganar, 10,000 pesos. No va a ganar más de ahí, no va a ganar, y con 10,000 pesos, si vive solo, está por debajo de la línea de pobreza. Tan sencillo como eso. Tan sencillo como eso, está por debajo de la línea de pobreza. Inmediatamente es pobre. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Creando una gran cantidad de pobres, dejando que salgan del sistema escolar para ser pobres. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que invertir en educación. ¿Qué tipo de educación? No solamente que terminen el bachillerato, sino que salgan bien productivos. Miren, el Infotep ha hecho un extraordinario trabajo en esta sociedad. Hay que reconocerlo. El Infotep ha hecho un gran trabajo porque le da la oportunidad a muchachos humildes a educarse. Pero necesitamos muchísimo más Infotep. Necesitamos muchísimas más escuelas técnicas. Necesitamos escuelas que le permitan a los muchachos que cuando salgan de su nivel de bachillerato, salgan con un bachillerato técnico, que sepan ya informática, que sepan reparar un aparato electrónico, que sepan fajarse a reparar una televisión de estas nuevas, que sepan trabajar como camarógrafos, que sepan fotografía, que sepan carpintería, que sepan plomería, que sepan electricidad. Hay un amigo que me dijo hace unos días, mira, si yo me fuera a Nueva York, yo me voy a Infotep, hago un cursito de reparación de inmuebles y así yo llego a Nueva York y caigo de pie. ¿Por qué? Le pregunto. O porque allá, si tú contratas una empresa, te cobran $3,000 para hacer cualquier remodelación en tu casa o en un negocio, mientras que los dominicanos te lo hacen por $300. Pero hay que saber,
Entonces me voy al Infotep, me preparo y entonces ya sí me puedo ir. Oye bien, ¿cómo está pensando esta persona? Entonces, como sociedad tenemos que hacerlo. Esto que es ese trabajo de Dabla Norris y otros del Fondo Monetario Internacional, lo que revela es que si usted quiere lograr que una apertura comercial, que una mayor globalización se traduzca en un crecimiento que permita la reducción de la desigualdad de los ingresos y la reducción de la pobreza, usted necesita educar a su gente. Usted necesita invertir más en educación. Por eso necesitamos todos los días defender la educación como el instrumento básico, fundamental para crear un milagro. Y por eso le hago siempre esto a ustedes, le hago este recordatorio. Hay un artículo de 1993 del profesor Robert Lucas de la Universidad de Chicago. La mejor forma de usted lograr un milagro económico es educando a su gente. Vámonos a la pausa.